Este video corresponde a la explicación de gases ideales. Antes de hablar de gases ideales, vamos a hablar un poco de los estados de agregación de las sustancias o de los compuestos. Ustedes recordarán de años anteriores que la materia se encuentra en 3 distintos estados: sólido, líquido y gaseoso. A su vez, estos estados están determinados por ciertas características y dependen de ciertas variables también. El sólido, por ejemplo, tiene forma propia, tiene volumen propio y el movimiento entre las partículas que componen a ese sólido no es mucho, no hay mucho movimiento, la cinética es mínima. En el líquido, sin embargo, no tiene forma propia porque toma la forma del contenedor, tiene volumen determinado, el movimiento de las partículas es un poco mayor, y en el gaseoso no tiene forma propia porque el gas lo que hace es expandirse de modo tal de ocupar todo el espacio que puede. No tiene volumen, obviamente, porque ocupa un volumen variable de acuerdo al lugar en donde está. Y el movimiento de las partículas es el máximo. O sea, si el sólido tenía poquísimo movimiento, el gas tiene mucho movimiento. Vamos a hablar un poco de los estados de agregación en las reacciones químicas. Acá tienen una imagen de la tabla periódica para que vean los estados de agregación de los elementos puros. Y bueno, que una vez que se combinan, ese estado puede cambiar. Los ácidos generalmente se encuentran en soluciones acuosas. Eso es para primero capturarlos porque algunos están en forma gaseosa, entonces para poder formar el ácido hay que capturar ese gas y para retenerlo se mezcla con agua. Y otra de las razones por la cual se hace esto es para tenerlos en concentraciones bastante bajas. Los metales son generalmente sólidos, pero bueno, tenemos excepciones, como el mercurio, por ejemplo. Los compuestos formados con metales, como los hidróxidos y las sales, son sólidos, a menos que se los disuelva en agua. Y después tenemos algunos no metales que tienen los no metales tienen estados variables. Algunos son sólidos, otros son líquidos y otros son gaseosos. Acá tienen cómo se representa en una reacción química los estados de agregación. Van a encontrarlos entre paréntesis y después del elemento o compuesto. Acá tenemos el magnesio en estado sólido porque es un metal, más ácido sulfúrico. Acá dice AQ, esto es acuoso, lo pueden encontrar como AQ o AC, pero es lo mismo, es líquido. Y tenemos sulfato de magnesio como producto en estado acuoso. ¿Por qué es acuoso? Porque es como que en este líquido disolvía el magnesio, entonces por eso me va a quedar la sal en estado acuoso. Y el hidrógeno gaseoso, porque el hidrógeno que se desprende es hidrógeno molecular, el hidrógeno como se encuentra en su estado elemental, entonces lo que se respeta es su estado de estado de agregación en su estado elemental. El hidrógeno es gaseoso, por eso se desprende como gas y es el que a nosotros nos va a interesar porque es el que vamos a analizar más adelante. Bueno, acá abajo tienen otra simbología, como S de sólido, L de líquido, G de gaseoso, y acá está lo que yo les digo de AQ o AC, que está en solución acuosa. Vamos a ver un poquito de leyes de los gases. Ustedes lo vieron en años anteriores, pero lo repasamos rápido. Los estados de agregación dependen de 4 variables, que son la presión, el volumen, la temperatura y la masa. Acá en este gráfico no está, pero recuerden que la masa es una variable de estado. Y vamos a ver la primera ley, que se llama ley de Boyle y Mariotte. Acá tenemos al señor Boyle y acá tenemos al señor Mariotte. En esta ley, Boyle estudió que cuando a una masa de gas
se le aumentaba la presión, esta masa de gas disminuía su volumen. Entonces descubrió que, como ven acá, P por B en un estado inicial es igual a P por B en un estado final, que pueden variar los dos, pero uno es indirectamente proporcional del otro. Si P aumenta, B disminuye, y si B aumenta, P disminuye. Son indirectamente proporcionales. Y bien, pero ¿qué pasó? Boyle estudió esto, pero no se cumplía siempre. Entonces, Mariotte, años después, descubrió que esto se cumplía solamente si el proceso era isotérmico, o sea que en un proceso que no cambia la temperatura, que la temperatura se mantiene constante. Entonces por eso la ley se llama ley de Boyle y Mariotte. En la segunda ley, que es la ley de Charles, que también se llama ley de Charles y Gay-Lussac, porque el señor Charles, que acá lo tenemos, descubrió esto, pero no lo publicó. Entonces años después lo publicó Gay-Lussac, por eso la ley se llama Charles y Gay-Lussac. Bien, descubrió que el volumen que ocupa una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura de ese gas, que si la temperatura aumenta, el volumen de ese gas aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Pero esto solamente vale si el proceso es isobárico. ¿Qué significa isobárico? Que la presión se mantiene constante. Fíjense que en todos estos procesos siempre hay una variable que se tiene que mantener constante, porque si no, las leyes no valen. Y en el tercer caso tenemos la ley de Gay-Lussac, que lo que hizo fue estudiar cómo dependía la presión en estos sistemas. Entonces descubrió que pasaba lo mismo que en la ley de Charles, que la presión de ese gas era directamente proporcional a la temperatura. Y eso obviamente también vale para procesos que son isócoros o isocóricos, también se dice. Procesos en los cuales el volumen se mantiene constante. Y bien, y si combinamos las tres leyes, tenemos esta ley combinada de los gases que involucra la presión, el volumen y la temperatura, y que, bueno, lo que hace es respetar las proporcionalidades. La presión y el volumen son directamente proporcionales con la temperatura, pero indirectamente proporcionales entre sí. Y todo esto se cumple siempre y cuando yo mantenga una masa constante, porque si yo varío la masa, obviamente estas cosas no valen. Ahora sí llegamos a la ley de gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético que se comporta de forma perfecta, que las partículas son partículas puntuales, que no tienen repulsión entre sí ni atracción, y el choque es perfecto entre las partículas. Eso me permite idealizar el sistema, obviamente, porque si esto no ocurriera, estas distintas variables que se presentan acá cambiarían el sistema. Entonces, para hacer más fácil el estudio de los gases, se idealiza a las partículas. Bien, esta es la fórmula de los gases ideales, P por B igual a N por R por T. Acá tienen qué significa cada letra, vamos paso por paso. Presión, volumen, número de moles. R es una constante es un número que siempre vale igual. Es 0, sí, está para arriba, pero es una coma esto. Y la temperatura. Lo que tienen que saber de esto es que es necesario que se respeten. Esta ley solo vale si se respetan las unidades, ¿sí? La unidad de presión es atmósfera, la unidad de volumen es litro, la unidad, moles es moles. R tiene estas 4 unidades: atmósfera por litro dividido mol por Kelvin, y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Bien, recuerden que, lo que nosotros vemos acá, lo más complicado que puede pasar a ustedes es que no sepan convertir unidades. Es necesario saber. Porque, la presión no solamente se encuentra en atmósferas, hay distintas unidades. Están acá abajo dice mmHg, esto es milímetros de mercurio, están los bares, están los pascales, están los torricelli.
hay varias unidades de presión, pero bueno, ustedes tienen que saber convertirlos a atmósferas y para eso hay equivalencias. Bien, acá el volumen en litros. Bueno, la unidad equivalente al litro es el decímetro cúbico, pero bueno, pueden tener mililitros o centímetros cúbicos. Bien, los moles son moles, R es R. Hay otra variable de R que tiene otras unidades con joules, pero bueno, nosotros solamente vemos esta, así que por eso no se preocupen. Y bueno, y la temperatura, recuerden que la temperatura puede estar en grados centígrados, en Kelvin o en Fahrenheit. Bien, Fahrenheit es muy complicado, así que nosotros no lo usamos, pero bueno, ustedes tienen que saber convertir de grado centígrado a Kelvin. Y para eso, al grado centígrado le tienen que sumar 273. O sea, 0 grados centígrados es igual a 273 grados Kelvin. Entonces ustedes, si le suman a los grados centígrados 273, ya van a pasarlo a Kelvin. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Bien, y después otra cosa que vemos también son las condiciones CNTP, condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué me dicen las condiciones normales? Que un mol de cualquier gas, acá que ven acá, un mol de cualquier gas a 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Un mol de cualquier gas. O sea, por eso ven que es un gas ideal, porque es cualquier gas, ¿sí? Y ustedes saben que todos los gases no se comportan de la misma forma, por eso este caso es un gas ideal. Bien, acá tenemos arriba, a la izquierda, un ejemplo de los que hicimos con reactivo limitante. Lo primero que tendríamos que hacer es poner los estados de agregación de cada elemento o compuesto de esta reacción química. El ácido está en solución acuosa, la plata es sólida, la sal está también en solución acuosa y el hidrógeno que se desprende es gaseoso. Bien, en este ejercicio lo primero que hacíamos era con dos cantidades calculábamos el reactivo limitante y lo que obteníamos era que con 126 de ácido y se usaban 2,15 de plata, entonces con 31 se necesitaba 18,1 de ácido. Esa cuenta es la que me determinaba que la plata era el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque para usar toda, que era 31 gramos, como dice el enunciado, 31 gramos, yo necesito 18,1 de ácido y tenía 48, como ven acá. Entonces, para usar toda la plata necesito esta cantidad de ácido que la tengo y me sobra. Entonces eso me indica que la plata es el reactivo limitante. Bien, después de esto yo puedo calcular cuánta masa de ácido me sobró, simplemente haciendo la resta. 48 es lo que tenía, 18,1 es lo que usé, entonces lo que me da esa resta es la masa que me sobra, que no va a reaccionar porque no tiene más plata para reaccionar. Bien, después lo que hacíamos era calcular cuánta sal se obtuvo. Entonces decíamos, bueno, con 2,15 de plata obtengo 3,39 de sal, que esta es la relación que me da la ecuación química. Si ustedes ven acá, estas son las cantidades que me da la ecuación química. Entonces ahora con la nueva cantidad que es 31, obtengo 48,82 de sal. Eso es el 100%. Bueno, si mi reacción ocurre a un rendimiento de 78%, entonces calculo 78% de 48 y obtengo la masa de sal que se obtuvo con 78 de rendimiento. Bien, ahora, en este ejercicio típico lo que sigue es calcular cuánto hidrógeno se desprendió, porque recién calculamos la sal, que es uno de los dos productos que se obtiene. Entonces ahora con el hidrógeno, que es gaseoso, podemos aplicar la ley de gases ideales. ¿Sí? Entonces lo primero que podemos hacer es calcular con estos 31 gramos cuántos moles de hidrógeno obtenemos. Entonces ya por lo menos tenemos un dato, los moles, y R, porque R es una constante. Entonces pasamos a resolver lo que sigue de los ejercicios. Es, por ejemplo,
calcular el volumen de hidrógeno gaseoso a 730 milímetros de mercurio y 28 grados centígrados. Entonces, lo primero y muy importante que tienen que saber es, primero, las unidades que necesita la ley de gases ideales y después saber convertir, o sea, necesitan saber pasaje de unidades. Entonces, si yo tengo 730 milímetros de mercurio, lo tengo que pasar a atmósferas y 28 grados centígrados lo tengo que pasar a Kelvin. Recuerden que los grados centígrados le sumo 273 y me va Kelvin, que yo acá se lo sumé y le puse el resultado. Y acá 730 milímetros de mercurio, la conversión es, acá abajo se las puse, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Entonces hace una regla de 3 y lo pasan. Le da 0,96. Entonces ahora ustedes lo primero que hacen es calcular los moles de hidrógeno, como se los expliqué en la diapositiva anterior. 2,15 de plata, obtengo 1 mol de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es H2, eso es 1 mol, porque es diatómico. 1 mol de hidrógeno. Entonces, con 31 gramos de plata, que es la cantidad del reactivo limitante, obtengo 0,14 moles de hidrógeno. Entonces, ahí ya tienen el dato de moles. Tienen la presión, tienen la temperatura. Si ustedes ven acá, bien, lo que hay que calcular es el volumen, entonces hay que despejar. La P que estaba acá paso dividiendo, entonces tengo moles, tengo R, tengo T y tengo P. Entonces solamente tienen que aplicar la fórmula, ¿sí? Pero bueno, ustedes recuerden que siempre van a tener dos datos y el tercero, que es el de los moles, lo tienen que calcular para después al final poder calcular el dato que necesitan, que en este caso es el volumen. Entonces, ponen todos los números, siempre tienen que respetar las unidades. Se van a dar cuenta que las unidades se tienen que cancelar porque R tiene las 4 unidades. Entonces, si ven acá, mol se cancela con este mol, esta acá se cancela con esta acá, esta atmósfera se cancela con esta atmósfera, entonces me queda litros. Como R tiene las 4 unidades y ustedes tienen otros 3 datos, ¿sí? Siempre les va a quedar una sola unidad que tiene que corresponder con el dato que yo estoy averiguando. En este caso es volumen, por lo tanto está bien que me queden litros. ¿Sí? Es importante que eso se den cuenta. Eso es para que empiecen a trabajar más con unidades. Bien, y ahí calculan el volumen, es simplemente una cuenta. Después, el segundo punto dice calcular el volumen de hidrógeno en condiciones normales de temperatura y presión. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que en condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupaba un volumen de 22,4 litros. Entonces, 0,14 moles, porque siguen siendo los mismos que averiguamos, van a ocupar un volumen de 3,14. Y ahí se termina todo.